Buenas noches, bienvenidos a Cosechas y Negocios. Martín, ¿cómo estás? Estoy muy contento. ¿Sí? Estoy feliz. ¿Por qué? Explícame. Porque ¿Qué pasó? Pasó algo muy importante. Nuestra invitada. Nuestra invitada. Ah, bien, muchas veces en esta mesa, no, muchas veces no, casi siempre en esta mesa tenemos invitados excelentes que saben muchísimo, sí, pero no siempre son amigos. O sea, soy gente que uno conoce, que se lleva bien, que tiene buena onda, pero tener sentada una ex compañía de redacción, alguien de quien aprendí mucho y una persona excelente y una profesional reconocida es una alegría extra. Ajá. Así Porque que tiene una novedad. Tiene una novedad que nos va a contar ella. Inde, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Qué lindo estar acá y que me reciban así, me encanta. Contanos qué hiciste. ¿Qué hicimos? ¿Qué hiciste? ¿Qué hicieron con Raquel San Martín? Yo quiero mostrar el libro, decime a qué cámara lo mostramos. Ahora, vos mostrame a mí y vas a ver cómo va a salir. Qué bueno. Bueno, hicimos este libro con Raquel San Martín, compañera de San Martín, compañera. O sea, acá estamos, Raquel y yo estuvimos trabajando 2 años y pico en este libro que se llama ¿Dónde queda el primer mundo? Y que es un libro que se pregunta precisamente por los desafíos del desarrollo y del bienestar hoy. Durante muchísimo tiempo nosotros todos pensábamos que desarrollo y PBI iban de la mano, desarrollo e industrialización, riqueza iban de la mano, y resulta que empezamos a ver en los últimos años que no es tan así y que no necesariamente un PBI enorme te da como resultado un bienestar en la población y que al revés, de pronto un PBI menor, sin embargo con algunas cuestiones que tienen que ver con cómo se comporta el Estado, cómo se comportan los gobiernos, cómo se comporta la ciudadanía en general, pueden estar mucho mejor. Una de las premisas que vos planteás es, bueno, habitualmente cuando hablamos de primer mundo estamos pensando en Estados Unidos, en la Unión Europea, bueno, Alemania, Francia, Italia. Vos te corres de un poco de ese razonamiento y decís, bueno, está bien, ahí hay indicadores económicos importantes, pero en desarrollo, en calidad de vida, en desarrollo de una serie de variables, hay otros países para mirar. Los nórdicos, Canadá, Australia, Corea. ¿Qué encontraste en común en todos esos países? Bueno, te diría que Corea es un caso, justo mencionas Corea, y es un caso especial porque lo tomamos precisamente porque pasó en 50 años de ser ejemplo absoluto de tercer mundo a ser primer mundo en términos de tecnología, ciencia, inversión, digamos, impronta cultural. Fíjate que en términos culturales en los últimos años los coreanos explotaron. De todos modos, hay algo que tiene que ver con la variable de la corrupción que no les permitiría entrar en ese nuevo mapa de primer mundo que señalamos nosotros con Raquel. Ahora, el concepto mismo de primer mundo es un concepto que está cuestionado y nosotros eso lo ponemos, nosotras trabajamos sobre ese cuestionamiento, pero lo que pasa es que no hay ningún otro concepto que lo haya relevado. ¿Desarrollo humano? Desarrollo humano es de lo que se venía hablando en los últimos años y está muy bien, pero no te reemplaza la idea conceptual de primer mundo. Primer mundo como ese lugar casi paraíso en la tierra, en donde hay equidad, en donde se respetan las minorías, en donde se respeta, hoy diríamos, se respeta el medio ambiente, en donde las cuestiones de
de género están resueltas, en donde se puede proyectar a largo plazo, en donde la brecha entre ricos y pobres es cada vez menor, no cada vez mayor. Bueno, pero muchos, por ejemplo, los países nórdicos que vos contás, muchas de estas condiciones, casi todas están. Creo que quizás la inmigración es un poquito más áspera. Ese es el punto en donde están, digamos, muy en contacto con el resto de la Unión Europea. Son muy homogéneos, muy duros en relación a la cuestión de la inmigración. Es como el mayor punto, el punto más sensible, el agujero negro, te diría, de los países nórdicos hoy es exactamente ese, el tema de la inmigración, que es algo que además en los últimos 2 años, nada, digamos, inundó Europa de personas y de problemas en ese sentido, porque no se están pudiendo adaptar a las cosas como son. Porque tampoco es la gran solución es puertas abiertas para todo el mundo, sin pensar en cómo se adapta esa gente que viene de culturas tan diversas a países en donde uno diría, nosotros muchas veces diríamos, son más avanzados. Esa también es un término para discutir, pero por lo menos podríamos decir que son diferentes. Bueno, de hecho Alemania tiene, perdóname, Alemania tiene su propio experimento que le salió muy mal. Le salió muy mal. Tuvimos una experiencia a fines del 2015 en Colonia, tal vez recuerden lo que fue en Año Nuevo, en la noche previa de Año Nuevo, en donde unas multitudes de hombres salieron a tocar, a molestar, a robar y hasta a violar a algunas mujeres que estaban, nada, vestidas como se visten las mujeres alemanas, que para estos señores posiblemente era una especie de provocación. No se sabe muy bien qué ocurrió ahí, pero eso significó como una especie de alerta de que la política de migración en Alemania no estaba funcionando como ellos creían. Ahora, Inde, esto que vos marcás, ¿no? de estos rasgos en países desarrollados como bueno, Alemania, este brote de violencia machista, en Estados Unidos que se ve también violencia racial como hacía mucho tiempo no se veía. Sí. Digamos, ¿qué está marcando? ¿Es una tendencia que se va a extender a países como el nuestro, no tan desarrollados, o es solo un fenómeno acotado a estos países? Yo no sé si es un fenómeno, no diría que es un fenómeno acotado, sí diría que tenemos que vincularlo a lo que pasó con la crisis del 2008-2009. Me parece que todos los países que fueron afectados por la crisis, tanto en Europa como en Estados Unidos, están teniendo coletazos. Es decir, parecía que había una crisis superada y sin embargo aparecen los coletazos, por ejemplo, en la cuestión xenófoba, por ejemplo, en la cuestión del emerger nuevamente del tema racial, que tampoco lo separaría de tener un presidente negro hace 8 años en Estados Unidos. O sea, me parece que son cuestiones que habría que analizar. En lo que tiene que ver con la Argentina, en la medida en que haya crisis de tipo laboral, es posible que el rebrote xenófobo, digamos, también aparezca. Es algo que a lo largo del tiempo ha aparecido. Lo que no sé es si es para dar la voz de alarma que están dando algunos en relación a que el mundo se acerca a la década del 30 del siglo XX. Espero que no, digamos. Las comparaciones en ese sentido siempre resultan muy odiosas. Imaginar, digamos, líderes actuales comparados con lo que fue un Hitler. Yo creo que el mundo cambió, pero también es cierto que aparecen como determinadas cuestiones y condiciones humanas que resurgen, tal vez lo más miserable de los seres humanos resurge con la desesperación. Bueno, igual también ahí planteas, por ejemplo, estoy pensando en sociedades desarrolladas que llevaron mejor el tema de inmigración. Sí. Planteas Canadá y Australia, que son 2 sociedades que me parecen tener una buena incorporación. De hecho, Canadá es señalada, creo, por muchísimos especialistas como un ejemplo. Sí, pero es selectiva la inmigración. Pero funciona. Sí, pero es selectiva. Okay. No entra cualquiera. O sea, no es que... Pero ellos tienen programas. No estoy cuestionando. No, entiendo. ¿Quién entra, quién no entra, qué profesión? Vos aplicás y ellos deciden. Tanto Canadá como Australia, los dos. Sí, claro. Y en los nórdicos también. Bueno, pero en los nórdicos, a ver, digo, son poblaciones más chicas, 5 millones, 6 millones. Canadá, Australia son poblaciones más grandes. Tienen mucho territorio para cubrir, por supuesto. Lo que me parece es que la idea de vengan todos... Nosotros sabemos cómo fue, lo vivimos en Argentina, o sea, no nosotros pues somos más jóvenes, incluso nosotros somos más jóvenes, pero digo, pero la Argentina se formó con esos inmigrantes. Hoy el mundo es diferente y hoy hay proyectos por parte de los estados que son diferentes. Uno podría decir, bueno, hay gente que sale escapando de la guerra, es cierto. La guerra civil en Siria disparó muchísimo más la inmigración. También es cierto que los que más se van son los hombres, lo cual demuestra que en realidad tiene mucho que ver con la cuestión económica. O sea, siempre la cuestión económica es la primera. Fíjense lo que pasó con el Brexit, por ejemplo. Muchos de los que votaron en Reino Unido para salir de la Unión Europea lo hicieron convencidos de que de esa manera iban a evitar la inmigración masiva, cuando en realidad los inmigrantes quieren ir al Reino Unido por una cuestión económica. O sea que mientras al Reino Unido le siga yendo bien,
los inmigrantes van a querer seguir yendo al Reino Unido. Entonces, estos señores que votaron por salirse de la Unión Europea y que tal vez perjudiquen económicamente al país, ¿querían perjudicar económicamente al país? Seguramente no, votaron confundidos. ¿No? Sí, son esto. Hay algo que planteas en el libro que me parece terriblemente interesante. Contás el caso de Noruega, país que no tenía recursos, o no tenía mayormente recursos, descubre a fines de los 60 sus beneficios de petróleo, de sus exploraciones de petróleo, se vuelve una potencia petrolera que tiene 800.000 millones de dólares. Sí, habría que mirar hoy la paginita, pero por ahí eso cambió. 800.000 en un fondo soberano. Claro. Sí. Con lo cual, frente, como le está pasando ahora, tengo entendido que estás poniendo en el libro, frente a algunos malos momentos económicos que puede tener cualquier país, recurre a este fondo soberano. Es inevitable pensar que hubiera pasado en América Latina. No voy a ser tan malo solamente con el gobierno argentino. En América Latina sí, con el superciclo de los commodities, toda América Latina, Brasil, Argentina, bueno, Chile lo hizo de hecho, se hubiera formado algún fondo soberano de la misma naturaleza. ¿Por qué ellos pueden pensarlo y nosotros no? Bueno, uno de los indicadores que nosotras recogimos como para pensar por qué son exitosos estos países tiene que ver con la previsibilidad. Y con la proyección a largo plazo. Vos hablas de América Latina y uno piensa en Venezuela, por ejemplo, que tiene el tesoro que tiene, o que tuvo el tesoro que tiene la todavía, riqueza petrolera, digamos, la riqueza petrolera, y sin embargo no pudieron proyectar. En el caso de los noruegos lo que hicieron fue armar este fondo soberano. Durante muchísimos años de ese fondo solo sacaban el 4% para el presupuesto anual. Como ahora bajaron los precios del petróleo, tuvieron que recurrir y echar mano, pero tienen tanto que igual siguen siendo los más ricos por PBI en el mundo. Pensemos que Noruega era el país más pobre de Europa también, vivían de la pesca. Entonces lo que ocurrió es que lo que funcionó ahí es algo evidentemente cultural, que hace que cuando vos hablás con gente en los países nórdicos te dicen, nosotros confiamos en nuestra clase política porque ellos son transparentes. O sea, en esos países la corrupción, no vamos a decir que no existe, pero para como la conocemos nosotros, realmente no existe. Claro, son indicadores completamente distintos. Completamente distintos. Esto hace que cuando tienen esos fondos que son administrados por quienes están en el Estado en ese momento, la gente confía. Hay una página en la que todos los días vos podés entrar y mirar cómo están yendo esas inversiones, porque tienen invertido en decenas, digamos, en miles de empresas en todo el mundo, y vos podés ver cómo tu plata, que es administrada por el Estado noruego, está funcionando, qué empresa funciona, qué empresa no funciona. Es algo tan alejado de lo que somos nosotros, que uno podría irse todavía más atrás y pensar cuánto digamos, de la formación religiosa de esos países, de la cuestión protestante luterana, sigue todavía hoy, pese a que ellos no tienen un componente religioso importante, siguen todavía hoy funcionando, ¿no?, en la conducta, ¿no?, en la cultura de esos países. Inde, si vos, a partir del trabajo que hicieron con Raquel, tuvieras que definir cuál es el clic que les hizo cambiar esos países de atrasados en avanzados, ¿cuál creerías que es el común denominador, además de esto que decís de la previsibilidad? Yo no diría que son todos de atrasados y que hoy son winners. Lo que sí diría es que hay como una serie, diríamos con Raquel, que hay una serie de indicadores que podemos ver y que tienen que ver con los que les mencionaba, algunos les mencionaba antes. El tema de la brecha. Si vos tenés un país en donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres, es muy difícil tirar todos para el mismo lado. O sea, lo que se ve es que estamos hablando de sociedades que tiran todos para el mismo lado. Entonces, la cuestión de la brecha, la cuestión de la equidad, la cuestión del respeto por las minorías, los temas como género resueltos. Estamos hablando de países, por ejemplo, los nórdicos, Australia, Nueva Zelanda, donde primero fueron las mujeres a las universidades y donde primero votaron. No es menor. Claro. No es menor esto. Marca una cuestión. En donde, perdóname, los gobiernos son como invisibles en el sentido de que puede caer un gobierno, pero la vida sigue igual. Todo eso los une. Sí. Te pido disculpas. Hacemos un corte y después seguimos. ¿Cómo no? Nucid presenta sus semillas de sorgo, girasol, maíz y colza. Híbridos más allá del rinde. www.nucid.com/ar. Nucid, una empresa de Nufarm. Nucid. Piensa en grande.
Subte de Buenos Aires. Cada día, un viaje mejor. En Provincia Seguros, nuestro compromiso es con vos, porque te brindamos la tranquilidad de tener todo asegurado para que solo pienses en desarrollar tus proyectos tal como lo soñás. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que nos da la Tierra? La Tierra tira, la Tierra llama. Tu tierra tiene la huella de lo que sos. Profértil, vida para nuestra tierra. Aleja la rama negra y al yuyo colorado. Aleja la rama negra y al yuyo colorado. Juan, ¿qué haces? ¿Qué voy a estar haciendo? ¿El ritual contra la rama negra y el yuyo colorado? Probaste con HIT. ¿Con HIT? A ver. HIT. Aleja la rama negra y al yuyo colorado. Pará con los rituales y aplica HIT. HIT controla más de 20 malezas difíciles de hoja ancha gracias a su excelente poder de quemado y a su versatilidad de uso. BASF. We create chemistry. En semillas de soja y tratamiento de semillas, Bayer. En herbicidas, insecticidas y fungicidas, Bayer. En servicios y financiación, Bayer. Todo en soja. La propuesta más completa para aumentar el rendimiento de tu soja. Si es Bayer, es bueno. Alcanza tu sueño. Anímate a emprender. Entra en buenosaires.gov.ar/emprendedores. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Utilizamos 7.000 toneladas de asfalto para acondicionar las calles. Trabajamos en la repavimentación de Diagonal 74. Estamos reconstruyendo las vías de acceso al cementerio. La Plata, ciudad en movimiento. Con Shell Latam Pass, volar está en tus manos. Pedí hoy tu tarjeta en nuestras estaciones y acumula kilómetros para volar o canjear por importantes premios. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Acero es desarrollo. Acero es Ternium. Asegúrate contra granizo en La Segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Es posible que tu aporte para cuidar el agua sea una gota en el océano, pero sin tu aporte, al océano le faltaría una gota. Es un mensaje de AISA. Estamos con Inde Pomeraniec, que escribió con Raquel San Martín un libro muy interesante preguntándose dónde queda el primer mundo. Inde, si tuvieras que definir también qué otros valores están pesando en estas nuevas concepciones, ¿no?, de países desarrollados, que no solo tienen que ver con el crecimiento del PBI. ¿Cuáles creen ustedes que son esos valores, creencias, ideas que sustentan este nuevo desarrollo, podríamos decir? Te mencionaba algunas en el bloque anterior, y lo que me parece que es como fundamental es esta idea de previsibilidad y de proyección a futuro, y además de participación del Estado en esos lugares donde necesariamente tiene que estar, como salud y educación. El ejemplo más concreto lo tenemos al norte, cuando vemos Estados Unidos y Canadá, y vemos cómo funciona eso en Canadá y cómo no funciona en Estados Unidos, cómo le pusieron las trabas que le pusieron al presidente Barack Obama, por ejemplo, con el tema de la cuestión de la salud, del Obamacare. Es decir, esta idea de que el Estado tiene que garantizar salud y educación de calidad para todos está presente en todos esos países que nosotras estudiamos como exitosos, entre comillas. Lo que no quiere decir que uno pueda necesariamente trasladar los modos de actuar de los distintos países hacia los nuestros, ¿no? Digamos, en el caso de los países nórdicos,
Finlandia, Noruega tienen sociedades de 5 millones de habitantes. Es imposible comparar eso con nosotros. Sin embargo, Canadá y Australia, en términos de extensión, en términos de territorio, de commodities, podrían ser más equivalentes y podríamos pensar un poco y mirar un poco para ver qué hicieron ellos, qué hacen ellos para funcionar como funciona. De todos modos, agujeros negros hay en todos lados. En Canadá tenés todavía la cuestión indígena que no está resuelta del todo. En Australia todavía hay cuestiones como, por ejemplo, no logran aprobar matrimonio igualitario, el tema de la inmigración sigue siendo muy duro. Es decir, no necesariamente todo es color de rosa, pero sí hay algo que mencionábamos con el tema del bienestar, que es pensar en los ciudadanos. ¿Qué es hoy vivir bien? Suena de libro de autoayuda, pero ¿qué es hoy vivir bien? Es algo para cualquiera bastante interesante como pregunta, ¿no? Educación, buena calidad de vida con tus vecinos. A mí lo que me sorprendió que vos marcabas mucho también, ¿no? el entendimiento social. Sí. Uno ve en los países nórdicos, yo tuve una breve experiencia, como una homogeneidad en términos cohesión de social. ¿Viste? Sí. Todos viven bien, realmente todos viven bien, y muchos te plantean algo como, no es que yo quiero que al otro le vaya bien porque soy el más copado del mundo, quiero que al otro le vaya bien porque la única forma de que a mí me vaya bien es si mi vecino también prospera. Pero además es esa idea que señaló alguna vez un político colombiano que dijo que un país desarrollado no es un país donde todo el mundo tiene el auto, sino en donde los servicios públicos de transporte, por ejemplo, son utilizados por todo el mundo por su calidad. Y es lo que pasa en los países nórdicos, en donde todo el mundo viaja en transporte público. Las universidades son públicas, los colegios son públicos, los hospitales, algunos específicamente de pronto quieren algún colegio de una colectividad determinada, pero digo, salud y educación. Por algo, cuando uno habla del tema de los impuestos, lo que dice es, yo no tengo problema en que me saquen la mitad de los impuestos por lo que trabajo, depende cómo vuelven. Exacto. ¿No? Bueno, lo que te pasa en los países, a mí me pasó en Dinamarca, es que yo decía, sí, poneme 70% de impuestos para ver esta calidad de vida, para ver que no hay pobreza, para ver que todo el mundo tiene trabajo, para ver la educación, para ver el sistema de salud, de transporte, sí, así es otra cosa. Exacto. Ahora, algo que te planteaba antes, fuera de cámara, sacando el caso de Corea, casi todos los casos que mencionás tienen un factor común religioso, inclinaciones por lo luterano, por lo protestante. ¿Cómo lo justificás? No, bueno, ¿Cómo lo entendés? Es interesante, sí, porque digamos la cuestión protestante estaría en casi todos ellos, pero fíjate que aparece también una cosa, cuestionamos en términos, la cuestión religiosa en Israel, por ejemplo, es para cuestionar, porque siendo un país, independientemente de que como es un país que todavía está en guerra, sería como muy difícil imaginarlo como el país soñado para vivir en términos de bienestar, porque hay una amenaza concreta, pero fíjate que en términos de tecnología y de ciencia, digamos, están súper avanzados, pero tienen dos problemas claves. Uno es el tema del transporte, donde el transporte público no está, digamos, avanzado como en otros países, y la cuestión religiosa, en donde los religiosos en Israel siguen dominando la escena al punto de que, por ejemplo, no hay matrimonio civil, digamos, o sea, la cuestión religiosa sigue teniendo una influencia muy grande y en este caso no para bien, que es lo que estaríamos señalando en el resto de los países, en donde estamos hablando de algo casi cultural que quedó del luteranismo en los nórdicos y en general de los protestantes, como esa cosa de trabajadora, ¿no? Y de proyección a futuro. El tema de la proyección a futuro... pensar... Sí, pero es clave en este sentido. El mundo no se termina cuando yo me vaya a morir. Es qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos. Hijo, nieto, claro. Sí, claro. Y países de América Latina, ¿ven que estén haciendo algún cambio que se aproxime a esta idea? O no sé si algún país completo, pero en alguna parte, en alguna fase. Bueno, Chile aparece siempre como una especie de modelo en algunas cuestiones de proyección y de prolijidad, diríamos nosotros, en este sentido. Estamos viviendo un año en donde Chile ingresó también al club de la corrupción, si bien con otra dimensión, porque de lo que estamos hablando es básicamente financiamiento de la política, que es un problema que tenemos en todos los países de Latinoamérica. El tema de la corrupción por primera vez aparece como un tema en Chile. No era un tema, ellos tomaban distancia del resto de los países en relación a eso. Otro de los agujeros negros tiene que ver todavía con salud y educación. La cuestión de la privatización,
que llegó de la mano de Pinochet, pero que se consolidó durante los 20 años de la Concertación, es un tema que sigue estando fuerte. Pero lo que sí vemos en Chile es una cuestión cultural del esmero y el trabajo que por ahí no vemos en los otros países y que ahí habría que ver culturalmente qué pasó. Y si uno viaja por el sur de Chile y ve lo que fue la cuestión alemana en Chile, independientemente de quiénes eran esos alemanes, lo que quiero decir es, culturalmente, la cuestión de los alemanes en Chile debe haber pesado la inmigración alemana muchísimo para crear esa cultura del trabajo, del esmero, de las calles limpias que uno ve en Chile y que de pronto no ve en otras ciudades. Y me parece que un poco respeto también a la cuestión institucional, transparencia. Sí, con su contracara, que es, digamos, carabineros que pesan bastante y que te detienen a la primera de cambio, digamos, mientras en el resto de nuestros países eso es como bastante más liberal, ¿no? O sea, nosotras lo que nos propusimos es buscar a aquellos a los que les va bien, por qué les va bien, y también dónde no les va tan bien. Porque hay ciertas cuestiones que tienen que ver con el deseo de las personas que no se pueden medir por indicadores, y en general uno siempre quiere estar donde no está. Pero ¿cómo se crea una sociedad motivada para avanzar? Por empezar, de lo que pudiste ver. Por empezar, lo que nos parece es que hay algo que tiene que venir de arriba para abajo. Cuando los nórdicos te dicen, nosotros confiamos en nuestra clase política porque ellos son transparentes, lo que están diciendo es, llegan los mejores ahí. Los elegimos porque son los mejores. Y son los que tienen que dar el ejemplo. Son los que tienen que dar el ejemplo. Entonces, el roban pero hacen no funciona. No funciona. Es exactamente al revés. Es exactamente al revés. Y no funciona tampoco una idea muy arraigada acá durante mucho tiempo, es tiene que venir una crisis para que esto se arregle. Bueno, muchos de ellos vinieron, digamos, atravesaron crisis y lograron superarlas. Porque eso viene muchas veces también de la mano dura, digamos, cuestiones que aparecen como de golpe y que no es de la idiosincrasia, propia de la idiosincrasia. Cuando yo te menciono lo de la transparencia y la confianza, lo que me parece que es sustantivo es que, por ejemplo, vos le preguntás a alguno de estos ciudadanos de estos países, ¿vos te imaginás que un político, por ejemplo, pueda querer llegar a la política para ganar plata? Y te dice que no. Se te muere de risa. Te dice no, pierden plata en la política. Inde, vamos a seguir conversando otro día con vos. Fue apasionante esta charla. Inde Pomenariek, autora con Raquel San Martín de ¿Dónde queda el primer mundo? Muy recomendable el libro que ya va a estar. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Cristian, buena semana para todos. Buena semana. La próxima semana. Nos vemos.